Vamos a hablar de la paradoja de los gemelos que se utiliza en física para demostrar de manera fácil que el tiempo y el espacio son relativos. Esta paradoja tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que es una falsa paradoja. Y entonces, si es una falsa paradoja, el tiempo y el espacio no pueden ser relativos. Ahora tú te preguntarás, bueno, dame la demostración. O sea, tú como persona inteligente vas a pedir que yo te demuestre por qué la paradoja de los gemelos es falsa. Y yo te voy a decir por qué es falsa. Porque para constituirse como paradoja o para que el caso de los gemelos sea una paradoja, tendría que estar planteada de la siguiente forma. Tendría que decir, pareciendo que un gemelo ha viajado y ha vuelto a la Tierra, no pudo hacerlo, no pudo realizar ese viaje. Te repito, para que la paradoja de los gemelos sea verdadera y el tiempo y el espacio entonces sean relativos, la paradoja tendría que expresarse de la siguiente manera: pareciendo haber viajado un gemelo, no pudo haber viajado y volver. Eso es una paradoja, ¿cierto? O así sería la paradoja de los gemelos, así se tendría que expresar, ¿cierto? Si queremos asumir una paradoja de los gemelos. Pero ¿cómo sostiene esto la física? Entonces la física no sostiene la paradoja así. Y así, como lo que estoy señalando acá, así sí estaría bien planteada una paradoja. ¿Cómo está sosteniendo la física? La física lo que está diciendo es ese segundo punto. Está diciendo, para la física no es que pareciendo haber viajado un gemelo, no pudo viajar y volver, sino que para la física realmente un gemelo sí viajó y volvió. O sea que realmente sí pasó. O sea que sí es coherente, la física está haciendo coherente algo que no sería una paradoja, ¿cierto? Entonces, ¿qué se concluye de ahí? Que eso demuestra su propia falsedad. Recapitulemos o hagamos como un resumen de esto tan sencillo que analizamos. Si la paradoja de los gemelos fuera cierta, fuera válida, tendría que haberse planteado así: pareciendo un gemelo haber viajado y vuelto a la Tierra, no pudo haber viajado y volver. Eso sí es una paradoja, o así sí es válida la paradoja de los gemelos, porque estaría cumpliendo con la lógica o lo que implica una paradoja. Ahí sí estaría válida. Pero la física, ¿qué es lo que está diciendo la física? La física está diciendo, para la física no es que pareciendo haber viajado, no se pudo viajar y volver, sino que realmente sí pasa, realmente sí se viaja y se vuelve. O sea que sí es coherente para la física algo que no es una paradoja. O sea, la física nos está pidiendo que tomemos algo que no es una paradoja como si lo fuera. Eso demuestra su propia falsedad, o sea, eso demuestra la propia falsedad de esa paradoja. Se nos está pidiendo que aceptemos coherente la contradicción irresoluble. O sea, nos está pidiendo la relatividad que tomemos por válido y no contradictorio, que no existe la contradicción que sí existe. En otras palabras sencillas, la forma en la que la física está sosteniendo la paradoja de los gemelos no es una paradoja, literalmente no es una paradoja. En la medida en que no es una paradoja, eso no puede demostrar que el tiempo y el espacio sean relativos, ¿cierto? O sea, cuando los físicos utilizan esa paradoja para que nosotros entendamos fácil que el tiempo y el espacio son relativos, eso es una estafa, por llamarlo así. ¿Por qué es una estafa? Porque
la forma de una paradoja, ya la dijimos en el primer punto, y sería una paradoja si sostuviera lo siguiente: pareciendo haber viajado, no pudo viajar y volver el gemelo, o uno de los dos gemelos, pareciendo haber viajado, no pudo viajar y volver. Ahí sí sería la paradoja de los gemelos válida, porque estaría bien formulada, con la lógica, con la forma real que implica una paradoja. Pero la física, lo que nos está diciendo la física es, no es que pareciendo haber viajado, o sea, no es siguiendo la lógica de una paradoja. Es como que la física estuviera diciendo, crean esto que no es una paradoja como si fuera una paradoja. Porque la física está diciendo, para la física no es que pareciendo haber viajado no se pudo viajar y volver, sino que realmente sí pasa. O sea que sí es coherente, algo que no es una paradoja. Eso demuestra su propia falsedad. Bueno, en el tercer aspecto yo muestro cómo, utilizando una paradoja de verdad, por ejemplo la paradoja de la llamada imposible, se cae la supuesta paradoja de los gemelos, ¿cierto? Eso fue lo que analicé en los 3 videos anteriores, ¿cierto? Explicaba cómo la llamada imposible tumbaba la supuesta paradoja de los gemelos. Este tercer aspecto es otro argumento extra para demostrar por qué el tiempo y el espacio no pueden ser relativos. Espero que me hayas entendido. ¿Por qué? Porque la argumentación acá fue bastante sencilla, y es cómo se formula una paradoja. Y aquí formulamos, o cómo se formula verdaderamente la paradoja de los gemelos. O para que la paradoja de los gemelos sea verdadera, cómo se tendría que formular. Y tendría que ser esto. Así sí sería una paradoja, pareciendo haber viajado un gemelo, no pudo viajar y volver. Así se formula una paradoja. Pero la física no sostiene eso, no sostiene esto. O sea, la lógica válida de una paradoja, la física la niega. O sea, la física no se toma en serio el concepto de paradoja, ¿cierto? Y es como si se burlara de nosotros, o como si no tuvieran la suficiente capacidad para entender los propios físicos qué es una paradoja, porque ellos están diciendo, para la física, es como, en mi opinión, es como si los físicos dijeran, en mi opinión, como si el físico dijera, para mí, una paradoja, ¿cierto? Como que se inventara las leyes de lo que es una paradoja y las cambiara caprichosamente y dijera, para la física no es que pareciendo haber viajado no se pudo viajar y volver, sino que realmente sí pasa. O sea que sí es coherente algo que no es una paradoja, ¿cierto? Algo que no es una paradoja, la física nos quiere hacer creer que es una paradoja. Entonces, como no es una paradoja, no sirve, o sea, no sirve para demostrar que el tiempo y el espacio son relativos, ¿cierto? Entonces, como en sí misma no lo es, también ya agregamos la paradoja de la llamada imposible, que sería otro argumento de más para demostrar por qué es una falsa paradoja también la de los gemelos. Entonces, miremos que como por la misma forma cae, ¿cierto? Como por la misma forma en que nos habían presentado esta supuesta paradoja cae, porque no es una paradoja, como cae por su propia forma, ¿cierto? Como los físicos parecen poner de manera caprichosa, lo que hay para mí una paradoja es esto, ¿cierto? Algo que no es una paradoja. Y luego pusimos el tercer argumento para reforzar, el de la llamada imposible, para reforzar por qué el tiempo y el espacio no pueden ser relativos. Son 3 aspectos sencillos: cómo se configura una paradoja verdaderamente, el problema de los físicos, este 2, y otro argumento extra para mostrar por qué el tiempo y el espacio tienen que ser absolutos y universales, ya que no pueden ser relativos. Entonces, analiza esos 3 aspectos y entiende por qué la supuesta paradoja de los gemelos es
falsa.